Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video aquí en el canal. El día de hoy, como pueden ver, estoy en un lugar diferente. Estoy aquí en la sala de mi casa. Y la verdad es que este día es un domingo. Yo debería estar jugando mi ronda dominical de disc golf. Pero la verdad es que ha estado lloviendo mucho estos días aquí en mi ciudad. Y los campos están bastante húmedos, mojados. Y el clima no está favorable para jugar disc golf. Así que dije, ¿cómo lo puedo hacer para saciar yo esta hambre de jugar disc golf en este fin de semana? Y recordar que hace poco salieron por ahí algunos juegos de realidad virtual de disc golf. Y dije, bueno, voy a probarlos y ver si esta es una opción, digamos, viable para saciar mis ganas de disc golf. Y la verdad es que hay bastantes sorpresas, así que si quieres ver el video, quédate. Ok, bueno, pues ya tengo aquí el casco de realidad virtual. Ya estoy en el juego. El juego se llama Disc Golf Valley. Estuve probando varios y probé uno que se llama Off the Chains y probé otro que se llama Hyzer Flip Disc Golf, pero la verdad es que este fue el con el que más me divertí. Los otros son un poco más realistas, podría decirse, pero como que no me terminan de convencer o darme ese feeling del disc golf. Este es un poco más como un modo arcade. Y como que me divertí más porque no requiere exactamente la fuerza que le tienes que poner. No quieres estar haciendo los tiros así súper potentes como si estuvieras en el campo, el full run-up y todo. Pero este lo prefiero por eso, porque no se ocupa tanta fuerza. Es más que nada de tomar decisiones, de poner los ángulos correctos. Y la verdad es que me divirtió más. Me dio más ese sentimiento de estar jugando en la vida real. Y ustedes ahorita lo están viendo pues así plano como un videojuego, pero yo la verdad es que estoy aquí dentro y pues puedo ver así, es como si estuviera en un campo de disc golf. Además estoy escuchando así como que los pájaros, la naturaleza, un montón de cosas. Bueno, vamos a empezar. Bueno, algunos ya están familiarizados con este juego porque este juego está para celular y para computadora. Y es muy parecido, simplemente este está como que en una fase antes de la del celular, todavía no tiene el multiplayer y un montón de cosas, pero la verdad es que pues ya está bastante bueno para jugar. Cuando le agreguen el multiplayer, esto va a ser realmente bueno para los disc golfers. Le voy aquí a jugar y para empezar aquí les voy a mostrar que tenemos varias opciones. Voy a ir a esta parte que se llama Collection, que es básicamente nuestra bolsa, ¿no? Y aquí nos dice los discos que tenemos. Este juego parece ser que tiene una colaboración con Latitude y entonces todos los discos que vamos a tener son de esta marca. Si se fijan, aquí tenemos el Pure, el Explorer, un Compass, Fuse, River y demás de cosas, ¿no? También muchos de los discos tienen como pequeños atributos, como este que dice Beat Up, Sticky, Extra Light. Y esas son cosas que a considerar, ¿no? Cuando tomamos estas decisiones de qué disco tirar. Y conforme vamos avanzando, vamos desbloqueando discos y espacios en nuestra bolsa para meter más discos, ¿no? Así que voy a entrar de lleno a ya lo que es el gameplay para que vean. Si se fijan, ya he estado un poco practicando un poco en el juego. Ya tengo algunos mapas que he completado y tal cual. Así que vamos a agarrar uno de estos intermedios y vamos a jugar de Oak Hill. Regularmente son 9 hoyos y si se fijan ya le damos jugar y ya estamos aquí posicionados en el tee-pad. Aquí tenemos ya nuestro letrero que nos indica el hoyo que vamos a jugar, que son 576 pies. Una cosa que me di cuenta es que no te dice qué par es, pero voy a asumir que es un par 4 por la distancia, ¿no? Así que, bueno, igual aquí, eres zurdo o diestro, puedes jugar con cualquiera. Yo como soy diestro voy a elegir mi mano derecha y me dice que con el trigger me sale un disco. Aquí voy a elegir el disco y digamos que para que vean, aquí arriba o abajo puedo cambiar de disco. Y también si quiero tirar backhand o forehand, también puedo hacerlo con el controlcito. En este tiro yo creo que voy a tirar un forehand, sería lo más normal, y que termine ahí al lado derecho. Vamos a hacer como que un tiro de posicionamiento. Y como les digo, no hay que hacer super fuerzas, más que nada ponerse así en un standstill, poner el ángulo correcto y dejarlo ir. Porque los ángulos sí importan mucho. Si tú le pones de más, se te va a hacer un turn. Si le pones mucho, se te va a ver así, se va hacia arriba, hacia abajo. Ahorita van a ver. Vamos a empezar. Espero hacer un buen tiro. Voy a tirar mi Explorer que debe de ir recto y luego terminar a la derecha. Voy a ponerme aquí un poquito de Hyzer.
Bien. Quedé ahí en la lomita. Bueno, no está tan mal. Y luego ya nos dan las opciones de volver a tirar en caso de que nos hayamos ido out of bounds y vamos a tomar una penalización y tirar otra vez. O voy a ir hacia donde ya es el siguiente tiro. Y me quedó este approach. Si se fijan, ya estoy aquí donde cayó el disco. El T-pad está por allá. Y voy a hacer este approach de 311 pies. Voy a agarrar aquí, pues yo creo que voy a hacer otra vez otro forehand. Y voy a agarrar mi disco que es el Fuse, que es este midrange 5, 6, menos 1. Es bastante neutral, lo voy a tirar aquí recto y esperar que quede ahí cerca de la canasta. Igual, voy a poner aquí. Uy, me pasé, me fue muy a la derecha. Y tenemos la catch cam, que la picas y te fija, te pone de este lado como si fueras especteando. A ver. Bueno, pues nos dejó un pod aquí de algunos, ¿qué serán? 40 pies, 60 pies, un poco más. Y aquí lo que está raro es que, bueno, aquí yo puedo estar caminando, ¿no? Y digo, en lo que me dé espacio la sala. Entonces yo podría, digamos que moverme un poco, pero pues no sé cuáles son los límites de cuánto me puedo mover. Pero bueno, vamos a hacer el pod. Voy a sacar mi putter, aquí un stagger un poquito, intentar hacer el pot. El pot es como que lo más que he batallado, pero vamos a ver qué tal. Bueno, no puedo decir que estoy batallando, ¿no? Si hago un pot de 60 pies. Ok, siguiente hoyo. Estos son 289 pies y si se fijan ahora hay viento. También el viento afecta un poco. Está ahorita un viento de izquierda a derecha. Así que voy a tirar un backhand por este lado. Otra vez me voy a ir con el river porque el river no termina tanto y si lo pongo aquí yo creo que con un poquito del viento me lo contrarresta y me lo deja un poquito al lado derecho. Me voy a posicionar para el tiro de backhand, a ver, algo así y así lo dejamos. Vamos a ver, si se fijan aquí arriba dice 30, esa es la velocidad, la fuerza con lo que lo tiré. Y se me fue un poco a la izquierda. Pero bien, 314 pies hicimos. Y nos queda este pot un poco hacia arriba. Vamos a sacar otra vez el Pure para hacer pot. Uy, otra vez lo estamos clavando. Estoy haciendo potting con este disco que es el Pure. Es nuevo, que lo acabo de desbloquear hace días. Y la verdad que está mucho mejor que el Dagger que te dan al inicio. Siguiente hoyo. Otra vez, aquí tenemos un laguito, no dice, pero igual imagino que es un par 4. Entonces vamos a hacer un layup después del lago y después nuestro approach para terminar con el birdie. Voy a sacar otra vez el river y vamos a hacer el mismo tiro. Ahí está, catch cam. Bien, muy bien, pasamos el lago y nos quedamos aquí. ¿Dónde está la canasta? Allá lejos, uy, nos queda bastante lejos el approach. 314 pies. Voy a agarrar el Explorer y lo voy a hacer con un forehand. Un poco de headwind, así que un poquito más de hyzer. Touchcam. Nos va a quedar un pot un poco largo. A ver qué tal. Con el viento hacia la derecha, así que le pongo un poquito de hyzer. Estoy haciendo todos los pots. Déjenme decirles que hacer pots es de lo más complicado, pero no sé por qué, pero me están saliendo ahorita unos pots bastante largos. Regularmente si están de 30 hacia atrás, son complicados. Siguiente tiro. Aquí puedo hacer un turnover con el viento o puedo hacer un forehand, que es lo más natural. Voy a tratar de hacer un turnover, nada más para mostrarles que los ángulos importan bastante. Así que voy a tirar este river en este ángulo de hyzer para que haga hacia la derecha. Vamos a ver. Uy. A ver, catchcam. Bueno, pasamos, pero si se fijan cómo hace el ángulo, afecta bastante. Y un roll aquí un poco friendly, nos quedó bien.
Me imagino que este debe ser un par 3 o bueno, tal vez un par 4. 236, vamos a tirar el fuse otra vez. Nada más a ponerlo un poquito así, cerca. Le metí mucha distancia, pero bastante altura para que compense. Nos quedó un pot. Así como ando haciendo pots, no deberíamos tener problema. Un poquito de más. Bien, 53 pies, está lejitos. Ok, 33, ese está justo en el rango. Bien, entró. Par, era un par 4. Siguiente hoyo. Siguiente hoyo, ese está bastante interesante. Vean, aquí tiene el mapita. Hay que cruzar el río y luego volverlo a cruzar. O sea, sí, podríamos tirar aquí recto, pero la verdad es que no tengo un disco que yo creo que llegue hasta allá. Todavía no lo desbloqueo. Así que vamos a hacer un layup nada más en el lado derecho. Vamos a poner aquí un forehand arriba del OB para que termine ahí a la derecha. Muy mal tiro, muy a la derecha. Pero bueno, safe. El catch can, la canasta está por allá. Ya tiramos. 445, bastante lejos. Pues bueno, vamos a tirar otra vez el river, que parece que es el que más distancia me está dando ahorita. Vamos a intentar hacerlo flex un poquito. No, vean cómo aquí sale que lo hice un release en Heiser. En Heiser, no en Heiser. 288 pies, pasamos al río. Nos queda este approach. Vamos a hacer un movimiento de pot. Bastante alto, pero en línea. Hasta nos pasamos. Ya quisiera tener yo esta potencia de pots para salvar el par. Ahí está, muy bien. Par. Siguiente hoyo. 447. Pero ahí vean, aquí hay un río, un lago pues. ¿Qué pasó? Aquí está, continuar. No me están saliendo los discos, ¿qué pasó? Sí, como que tuve un problemita. A ver, voy a simplemente agarrar otro mapa. Voy a jugar el primero, que es el más fácil, que solo son 5 hoyos, para compensar los que nos faltaron. Hoyo 1, 200 pies, bastante cerquita. Un putter debería ser suficiente. El pure. Qué bonito. Un poquito pasado y a la derecha. Bien, 211 pies. Nos queda este pot pequeñito. Bien. Birdie. Siguiente hoyo. 269 pies. Vamos a ir con, yo creo que el fuse. Como quiera hay una pared bastante grande atrás, así que si nos pasamos de potencia no pasa nada. Hay que ponerlo simplemente un poquito de Enheiser para que nos haga un poquito de flex. A ver. Buen tiro. Heiser flip y quedó abajo de la canasta. Excelente. Tapping. Bien. Sigue la racha de birdies. 246. Vamos a hacer algo divertido también para demostrar otra de las cosas del juego. Voy a agarrar mi... ¿Qué será? Yo creo que el fuse lo puedo hacer. Y lo voy a tirar en un ángulo de roller. Para que vean que también se pueden tirar un roller. Simplemente es cuestión de poner el ángulo. Y deberíamos de poder. A ver. Un cut roller un poco raro. A ver la catch cam. Aquí está la línea de out of bounds. Estamos todavía inbounds. Bien. Y nos queda este pod entre los árboles. A ver. Un poquito de esfuerzo. Uy, pegamos en el pin. Bien. Nos queda este pequeño tapping. Por andar jugando nos llevamos un par. Todo bien, todo bien. Siguiente hoyo.
243 pies. O hay este valle aquí bastante grande que hay que librar. Voy a ir con el... ¿Será que el Pure llega? Yo creo que el Pure podría llegar hasta allá. Uy, qué bonito tiro. Ace Run. Oh, perfecto, perfecto tiro. 229 pies, un tapping, perfecto. Ahí estamos, como no. Otro birdie. Siguiente hoyo, que ese creo que es el final. Y ese es un par 4, me imagino. Hay que ponerlo antes del río y luego cruzar. Pues otra vez mi disco de mayor distancia. Lo voy a tirar por aquí así. Lo voy a poner un poquito de Any para que no se nos vaya del lado izquierdo. Bien, termina ahora. Bien, no está tan mal. La canosa está para allá. Bien, vamos a tirar. 330, está también bastante lejos. Ok, vamos a hacer el mismo tiro, me imagino. Un poquito de hyzer ahora, pero buen tiro. Uy, pasamos el río muy apenas. Y quedamos aquí para nuestro pot para birdie. 32 pies, está en el rango. Bien, este Pure me está gustando. Birdie y terminamos. Miren, por ejemplo, este que fue un round pequeño de 5 hoyos, hicimos -4, está bastante bien. A ver si nos acercamos al récord. Sí, hicimos 12, entonces nos van a dar la tercera estrella. Ah, no, son 11. Bueno, nos quedamos a una. Pero sí, conforme vas ganando las estrellas, vas desbloqueando discos y demás. Uf, ya hasta estoy empezando como a sudar un poquito de estar aquí nada más imitando los tiros. La realidad virtual. Bueno, pues, ¿qué les pareció? Esto fue un round en el metaverso, en la realidad virtual o como ustedes lo quieran ver. La verdad es que me gustó mucho, me sorprendió. Yo creí que iba a ser uno de esos más juegos que juegas y que dices, ah, ok, pero no te gustan. Pero creo que es una muy buena opción. Claro, siempre voy a preferir ir al campo y jugar de verdad, pero esta es una buena alternativa cuando queremos practicar en nuestra casa. Digo, no practicar, sino que divertirnos o quitarnos esas ganas de jugar porque no pudimos ir, porque el campo estaba cerrado, porque estaba lloviendo. Así que a mí me gustó mucho, me sorprendió. Yo utilicé estas que son las gafas de Facebook, se llama el Quest 2. Y también estuve usando mi computadora corriendo el juego, porque este juego simplemente está para Steam de realidad virtual y no está simplemente para este headset. Como quiera, cualquier cosa, si quieren saber cómo lo configuré y detalles más técnicos, me pueden aquí escribir en mi Instagram. Ahí yo les puedo ayudar y les puedo decir cómo lo configuré para que ustedes también lo puedan jugar. Pero bueno, me gustó mucho. En conclusión, este juego me va a hacer divertirme en estos días que no pude ir a jugar al campo, y va a estar mucho mejor cuando le agreguen el multiplayer. Cuando le agreguen el multiplayer, voy a hacer otro video mostrándoles cómo funciona y a ver si algunos de ustedes me quieren retar aquí en el Disc Golf Valley. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, por favor déjenme un like, un comentario y compártanselo a alguien que creen que les puede interesar, y nos vemos en el próximo video. Gracias.